Sacarlo de grabar. Acá. Vamos a hablar hoy de la extraordinaria y múltiple naturaleza de la literatura, la arquitectura y la pintura. Para seguir siendo grandilocuentes, simplemente como un gesto denigratorio y expiatorio de la grandilocuencia, digo, para seguir por esta vía, empezaremos con los lejanísimos, sacrosantos y inmemoriales momentos de sus instauraciones. Y para hacer un fugaz paso por esas instancias, tenemos que irnos hasta el momento en que empezamos a constituirnos como especie. Al momento en el que nos fuimos reconociendo como nosotros y nos separamos de los primates con los que compartíamos la vida forestal. Nos separamos de manera concreta, material. Nos separamos bajando de los árboles para instalarnos en el pastizal, en la llanura. Y con toda probabilidad hubo intentos fallidos, idas y vueltas, pero finalmente salimos de ese vientre forestal, de esa situación conocida y protectora, pero también limitadora. Nos instalamos donde en principio no había instalación, donde no había límites ni seguridades, donde ahí descubrimos los horizontes. Mejor dicho, donde los horizontes nos convocaron, nos llamaron. Y entonces, ya capaces de estar parados, no nos paramos, no nos quedamos parados. Nos hicimos caminantes, caminamos todo el planeta hasta llegar aquí, como último lugar del periplo, aquí, al sur de América del Sur. Ya no había más. Ellos, nosotros, somos caminantes, caminantes transhumantes, dejando atrás el humus, la tierra, transhumantes. Somos peregrinos, extranjeros, y eso es lo que significa. Porque fuimos extranjeros en la amplitud que invadíamos y en los cielos que desconocíamos. Esa especie no solo se distanció de sus cercanos primates, se distanció de todas las otras especies. Para bien o para mal, se convirtió en nosotros. Esta nueva especie tuvo la excepcional capacidad de aprender todo. Y así aprender a hacer suyo lo que lo rodeaba. Hoy veremos una tarea sencilla, hacer el mundo. Este es el título de la reunión de hoy. No es seguro si primero fue el utensilio o la palabra. Solo nos quedan registros antiquísimos de utensilios. La palabra se desvanece en el aire. Lo cierto es que no todos los sólidos se desvanecen en el aire. Empecemos entonces con el utensilio. Ese comienzo de la arquitectura. Probablemente fue primero una cultura utensiliar, ya cultura porque el utensilio no es un recurso aleatorio y devuelto a los circundantes en el preciso momento en que cumple su utilidad. En ese caso, nunca habría llegado a ser verdadero utensilio. Nunca habría salido de la naturaleza. Si el utensilio no vuelve al mundo de la naturaleza, es porque cambia de naturaleza, convirtiéndose en reserva y memoria, en útil que se resguarda. Porque es utensilio en el preciso momento en que no se usa, en el preciso momento en que solo es aquello que se sabe que puede usarse, en que es pura predisposición, en que es símbolo. Preciado recuerdo de usos pasados y certera posibilidad de usos futuros. Y así fueron, con su presencia apenas ostensible, el hacha de piedra con su borde afilado y su cuerpo asible, el machacador con su capacidad de impulsar su masa contra otra superficie, o el cuenco con su extraña capacidad de impulsar su masa
con su concavidad y con su apertura orientadora de ese escenario y volcán que se reiteraban una y otra vez. Ahí estaba, el cuenco vacío, el hacha adyacente y apenas unas pocas cosas más que muy lenta pero inexorablemente iban delimitando el mundo, porque solo con ellas empezó a perfilarse algún mundo. Perfil y delimitación inevitablemente borrosos, porque el utensilio y el propio mundo tienen obligado destino de cambio, de mutación, de transformación, de ampliaciones y de olvido. Pero aún faltaba para que humano y mundo se concretaran de ese modo tan inescindible, precario y al mismo tiempo tan necesario que si su unión se quebrara, todo se desvanecería, ausentando todo horror y toda aventura. Es difícil imaginar el momento decisivo en el que se produjo eso que faltaba, eso que faltaba. Ya estaban los utensilios simples y esenciales como la piedra afilada y la cáscara contenedora. Hasta que alguien cortó, dividió, separó por donde no se podía cortar. Dividir ni separar. Antes nada ni nadie ni siquiera había sospechado que habría un lugar para esa operación. Entre otras razones, porque ese lugar es invisible y no está en el espacio. Digo que entonces alguien dividió, separó la unidad en que consistían esas cosas, distinguiendo la materia de la forma, distinguiendo la materia de la forma. Reconoció por un lado la resistencia y el peso del sílex y por otro lado la configuración acuñada que proveía el filo y la linealidad que lo extendía. Advirtió por un lado la impermeabilidad que adquiría la calabaza y por otro lado la continuidad y la redondez de la superficie. Digamos que desmoldó la forma, pero para ser precisos deberíamos decir que la hizo forma y así la separó de la materia como si fuera un sutil envoltorio que se puede extraer sin deformación ni coloratura. Desmembró entonces la cosa de un modo que las cosas no admiten. Por eso dejaron de ser cosas y empezaron a ser objetos. Fue entonces capaz de transferir esa forma que de algún misterioso modo había conservado a otras materias. Fue entonces verdadero productor. Verdadero productor. Fuimos verdaderos productores. Pero era necesario todavía que se dieran otros pasos. Era necesario que alguien construyera un objeto que no parecía tener uso alguno. Ese objeto no servía para satisfacer ninguna necesidad o deseo. Ese objeto solo servía para hacer otros objetos. Esa nueva cosa ya no era solo cosa, ni tampoco era solo objeto, ni era solo utensilio. Eso era instrumento. Cosas para hacer cosas, objetos para hacer objetos, necesidad de atender a las necesidades, deseo de acrecentar el deseo, y más aún, cosas para hacer cosas que hagan cosas, y deseo de alimentar el deseo de otros deseos. Eso fuimos nosotros, así. Y con ellos incorporemos el nombre. Voces efímeras, pero repetibles, que designaban y asignaban. Voces que el objeto requería para completarse como objeto. Voces que el objeto suscitaba, y extraña pero decisivamente, voces que suscitaban al objeto. Voces que no esperaban la presencia del objeto. Voces que en su alusión hacían oscilante y compleja la presencia y la ausencia. Como es previsible, la forma y el nombre se convocaron y se unieron. Se entrecruzaron apoyados por la figura y el canto. Con aquella decisión se hizo aparecer la forma. Con aquella aparición se hizo aparecer la forma. Digo, precisamente eso que estaba oculto por la apariencia. A esta especie se le ocurrió otra cosa notable. Dejar testimonio gráfico. Dejar testimonio de lo que fuera.
sea de su simple presencia con la impronta de sus manos, de los animales que perseguía, que le interesaba, que reconocía, de sus correcías como cazadores y de sus precarias armas. Con todo eso, se estableció un círculo virtuoso que podríamos llamar inteligencia manual. Y entonces leamos marcas registradas. El ojo y la mano, la mirada y el trazo. Ojos y manos son dotaciones naturales, son aquello que nos viene dado. Miradas y trazos son elaboraciones humanas, aquello que hay que reimplantar día a día, aquello que no cesa en su movimiento, eso que sigue, prosigue, profundiza y tal vez instala el recorrido de la historia. Ensamble, imprevisible, perfecto y necesario entre los ámbitos de la naturaleza y la cultura. Ámbitos que solo cobran sentido en su unión. Están predestinados a esa unión. La visión del ojo se perfecciona en la diversidad de las miradas que habilita. La habilidad y la inteligencia de la mano están orientadas desde el origen hacia un destino situado más allá. No solo más allá de la mera recolección, sino más allá de todo límite. Las destrezas de la mano están orientadas hacia la incesante construcción de nuevos mundos. Y entonces, utensilios, palabras e imágenes. Esas entidades constituidas por la humanidad y a la vez constituyentes de la humanidad son necesariamente entidades de orden social, fundadoras de la comunidad. No pueden ser propiedad de un individuo aislado, porque pierden sentido y valor. Una palabra que solo fuera entendido por quien la enuncia deviene en ruido. Un utensilio del que solo tuviera conocimiento de su uso, quien lo posee, deriva en retazo natural. Una imagen que no convocara la mirada de otros pierde toda significación. Entonces, repito, utensilios, palabras e imágenes. Estos son elementos preciosos, pero tal como los presentamos todavía insuficientes. Había que dar un paso decisivo. Ya hablamos de aquella escisión donde parecía que no podía verla, y sobre todo de aquella posibilidad del retiro de un envoltorio intangible y a la vez etéreo e indestructible que generó la forma. Etéreo e indestructible. Forma. Ella estuvo dispuesta durante largo tiempo para su reencuentro con la materia a través del trabajo humano, reproduciendo los objetos, reincorporando las voces y las configuraciones. La forma se hizo plena, encontrando su destino, construyendo nuestro destino cuando hubo proyecto, es decir, el núcleo y la posibilidad de la arquitectura. Pudimos entonces ampliar y trastocar el orden de lo real. Proyecto hubo cuando ese envoltorio que llamamos forma se hizo materia moldeable. Cuando con el germen de la arquitectura se hicieron presentes por primera vez objetos que no devenían sin más de la naturaleza. Cosas, objetos nuevos, inventados, generadores de una serie interminable de apariciones en el mundo. Productos adecuados o descabellados, útiles o destructivos. Construcción del mundo. Entonces, operación y prefiguración de la espacialidad, alcanzada cuando la forma se reformula y con ella se abre la posibilidad de delimitar o definir los sitios donde las conductas se denominan
y legitiman o se abominan y excluyen. Cuando a partir de la exploración de ese espacio, de ese laboratorio de prefiguraciones, el mundo ya no es un dato inerte, sino invención o interpretación. Entonces, fundado en la materialidad y el simbolismo, fundiendo la funcionalidad y el significado, evocando, convocando y provocando, la arquitectura reciente o naciente, hizo de la forma el lugar de síntesis de las técnicas y las artes. Las técnicas y las artes, los usos y las habilitaciones. A su vez, las palabras no se conformarán con identificar lo presente, con requerir lo deseado o con ordenar lo exigido. La palabra da el salto prodigioso cuando menciona lo ausente y hasta lo imposible. Cuando relate lo acaecido y también lo ensoñado. Cuando genera el temblor de lo real, provocando la admiración y el temor o el escándalo. Ahí, en ese descubrimiento del poder y el encanto de la palabra, está el origen de la literatura. El origen de la literatura. Origen ancestral, perdido en la nube de los tiempos, pero dotando desde entonces a la vida de los humanos de luces y sombras siempre renovadas. Campo de la fantasía, del mito, campo de lo humano. Prefiguración y narración son elaboraciones sustantivas. Prefiguración y narración son elaboraciones sustantivas. Sin ellas no seríamos humanos. Anteceden y exceden a la eficacia y a la verdad, que en este plano son matices poco relevantes. Después, a lo largo de centenares de siglos, fuimos incorporando múltiples capacidades. Voy a mencionar dos, sin importar el orden temporal. Una de ellas es el hilado, el trenzado, el tejido, y con ello las mantas y la indumentaria. Un texto para esto. Cruce y encuentro. Se cruzaron ese amplio espacio que se abría al borde del bosque. El caso fue muy extraño porque en aquellas remotas edades los cruces imprevistos eran escasos, pero sobre todo fue extraño que se prestaran atención. Él quedó sorprendido porque ella no se asustó de su disfraz de oso, y también por ese incomprensible disfraz que ella lucía, ese disfraz constituido por la ausencia completa de cubrimiento. Ella no se sorprendió menos, y apreció el abrigo y la protección que podían ofrecer esas pieles que él distribuía en su cuerpo. Se cruzaron otras veces, durante algún tiempo, durante varios cientos de miles de años, y algunas veces cedieron a los impulsos de la agresión o del acoplamiento rápido y violento, pero siempre se prestaron atención. Algo fue cambiando sutilmente. En ella, la utilidad del abrigo o la simétrica exigencia de comodidad fue enlazándose con la gracia de la flor o de la pluma que se hicieron atuendo. En él, el simbolismo fácil de ser otro fue trocándose en el simbolismo de ser uno mismo y entroncándose con el requerimiento de otra piel que preservara su piel. Anudar, trenzar y tejer fueron lentos pasos del progresivo acercamiento. Y tanto se acercaron, y tanto se acercaron, que un día se encontraron. El día en que estuvieron vestidos, porque entonces, y solo entonces, él pudo desnudarla y ella él. Ese día, por primera vez, se unieron. Otro hito decisivo fue el fuego, al que al principio temieron y luego domesticaron. Entonces el texto se titula Fox,
En el fondo de la historia, o ahí nomás, Focus 1 tuvo la ocurrencia de conservar el fuego, que accidentalmente se había producido, posiblemente por la caída de un rayo. Tanto él como quienes lo acompañaron en ese apoderamiento hicieron pruebas exitosas o desastrosas, hasta seleccionar procedimientos y materias eficaces. Focus 2, tal vez como resultado inesperado de jugar al entrechocamiento de piedras o al frotamiento intenso de maderos, aprendió a crear el fuego. Entonces pudo confiar en su relativa docilidad, puesto que podía apagarlo y revivirlo a su voluntad. Focus 3 se constituyó como unión ritual de Focus 1 y Focus 2. Se hizo así poseedor, operador y devoto del fuego. Focus 4, 5, 6 fueron capaces de utilizar el fuego. Descubrieron la cocción de los alimentos, la iluminación que limitaba el poder de la noche y de las tinieblas, el calor regulado que eludía el abrasamiento y superaba el frío excesivo, y más tarde la posibilidad de depurar y modelar los metales. Focus N+1 y subsiguientes proclamaron o instituyeron los significados del fuego. Hicieron centro de cantos, mitos, narraciones y de fulgurantes figuras metafóricas. Esta es una historia prodigiosa que pareció olvidada, o peor aún, puede parecer irrelevante. Yo, Focus innumerable, pienso que la recuperación emocionada de esta historia nos haría más prudentes, más respetuosos, más humanos. De todos modos, también sé que estoy jugando con fuego. Como corolario epistemológico, la historia y la mariposa revolotean alrededor del fuego. Sus destinos son trágicos y gloriosos. Bien, me gusta pensar que este taller, con una asociación, un vínculo metafórico con la novela y con el río, en particular con un río de sangre. Digo, este taller me gusta verlo así, asociado a una novela y a un río. Y se trata de un río, especialmente un río de llanura. Me gusta pensar en esas novelas morosas, en una media lenta, con capítulos que parecen apartarse de la trama original, que atienden a otras dimensiones de los personajes o de las situaciones. No necesariamente debe ser un texto de muchas páginas, hasta puede ser un cuento, solo que no debe ser lineal o ansioso. Lineal o ansioso. También me gusta pensar en los ríos que discurren lentamente, cuya dirección es variable, que miran o fluyen para un lado y un poco después para otro lado. Ríos que tienen una orientación general, que finalmente desembocan en el mar, pero solo después de un recorrido sinuoso. Ríos que no sean atolondrados. Una tema central de la reunión de hoy será la relación entre proyecto y novela. Creo que esta relación no es arbitraria, que se trata de una relación de isomorfismos, es decir, que teniendo diferencias de materia, de instrumentos, de lenguajes, digo que aún con todas esas diferencias tienen similitudes de base, que en algunos sentidos son análogos, tienen una suerte de equivalencia estructural, y no solo eso, tienen un sugerente acompasamiento en su historia. Pero vamos a ubicarnos brevemente antes del proyecto y la novela. Antes del proyecto y la novela. Nos ubicaremos en el comienzo, en actividades más generales que el proyecto y la novela. Nos corremos milenios y milenios atrás y nos encontramos con la prefiguración y la narración que ya mencionamos. Muy brevemente digamos que estas actividades, que también podríamos llamar capacidades, son decisivas para constituir nuestra condición humana.
Es un momento clave, allá en la prehistoria, donde se cruzan, se imbrican la antropología y la ontología. Es decir, donde se cruzan lo que somos nosotros y lo que es el mundo. Ya disponíamos de utensilios y de sonidos o palabras que nos designaban. Pasaron muchos siglos antes que la prefiguración y la narración se instituyan y tomen la configuración precisa que llamamos proyecto y novela. Instituirse socialmente implica que su producción se recorte y se reconozca, que haya quienes puedan decirse proyectistas o novelistas. Por cierto, de esto hay muchos antecedentes y aproximaciones previas, como de casi todas las cosas. Pero la institucionalización plena esperó mucho tiempo. Si nos restringimos a Occidente, vemos que se construyeron obras de notable arquitectura, por ejemplo en la Edad Media, pero esas catedrales se dice que son anónimas, que no tienen autor. En realidad lo que falta es el reconocimiento y la distinción clara de la práctica proyectual. Un ejemplo interesante, entre otros motivos por las historias y leyendas creadas a su alrededor, es la Catedral de Santiago de Compostela, que hoy se la ve con una fachada barroca de mediados del siglo XVII, perdón, de mediados del siglo XVIII. Pero detrás de ellas están las grandes naves de la iglesia románica que se terminaron de construir en las primeras décadas del siglo XII. Casi 50 años más tarde, y durante 20 años, se levantó una extraordinaria fachada, que se denominó el Pórtico de la Gloria, elaborada por el maestro Mateo. Si se recuerda su nombre, es extraño y en buena parte motivado por historias o anécdotas que circularon de boca en boca, con algunas anotaciones y testimonios concretos. El testimonio más firme es la escultura del maestro Mateo, obligado por el obispo a representarse a sí mismo, arrodillado mirando al altar, según dicen, para pedir perdón por haber grabado en los dinteles un texto que dice que en el año 1188 el maestro Mateo había colocado los dinteles y ejecutado la obra desde los cimientos hasta los portales. Esa penitencia se le impone por insolencia y soberbia de proclamarse autor, proyectista y ejecutor. Eso se considera una insolencia, una soberbia. De todos modos, para nuestra satisfacción, la partida la termina ganando Mateo, porque del obispo nadie se acuerda. En cambio, se generó una tradición que aconsejaba a los peregrinos golpear suavemente la cabeza con la del maestro para recibir su sabiduría. La tradición perduró hasta hace muy poco, cuando para evitar el desgaste de la escultura se prohibió tan eficaz método para capacitarse. Circula otra historia muy atractiva. El Pórtico de la Gloria contiene gran cantidad de esculturas, entre ellas la del profeta Daniel con satisfecha sonrisa. La sonrisa de Daniel estaría provocada porque su mirada se dirigía a otra escultura. Ahora esta otra a la cual se dirigía, era una escultura femenina con senos pronunciados, lo que provocaría la sonrisa de Daniel. Cuenta el cuento que un obispo contrató a un escultor para que redujera el busto de la santa y acomodara las cosas de manera recatada. Acerró al busto y lo corrigió. Quedaron recatadas. De todos modos, el profeta sigue sonriendo. Debe tener buena memoria. La leyenda dice que entonces los queseros de Galicia reivindicaron, no sé si a Daniel o a las tetas, creando el queso tetilla. Desgraciadamente la leyenda es falsa, porque el queso tetilla es anterior a esas fechas. Lo que parece cierto es que ostentar el nombre y la sonrisa puede molestar.
el reconocimiento, la institucionalización, de alguna manera, la creación o vigencia del proyecto de la novela se produce, se inicia en la modernidad. Pero dije mal, no aparece la modernidad como si ella ya estuviera, como si fuera un recipiente que la sacó. En realidad, proyecto y novela son elementos fundamentales para la instauración y desarrollo de la modernidad, en particular de la primera modernidad, de la humanista. También el proyecto y la novela anticipan y acompañan todas las etapas de la modernidad. Hoy estamos acostumbrados al proyecto y la novela. No nos percatamos de su artificiosa naturalidad. No vemos la particular actitud que lo posibilita y asegura su circulación social. Se requirieron dos instrumentos, a la vez conceptuales y operativos, que son próximos en el tiempo. La perspectiva relacionada con el proyecto y la imprenta relacionada con la novela. Bien vistos, el proyecto y la novela son productos culturales extraños, casi paradojales. Hoy circulan como si nada. ¿Por qué digo que la novela es algo raro? Algo que, aunque tiene algunos antecedentes, aparece nuevo. Algo que ocupa un lugar extraño. Básicamente, la novela anterior era épica o crónica. O bien relataba un mundo, perdón, dije mal, básicamente la escritura anterior era épica o crónica. O bien relataba un mundo atractivo, un mundo que maravilla por lo imposible y así se acepta. O bien era el relato, que se presenta como verdadero, como registro de lo que había pasado. Pero la novela, en su formato original y esencial, no es ficción de lo que no puede ser, sino ficción de lo que podría haber ocurrido, o más aún, de lo que podría estar ocurriendo. Este mundo paralelo, especificado por la verosimilitud, por una verdad potencial, abre nuevos mundos. Lo que nos dejaron Homero y Virgilio son cosas maravillosas. Maravillosas en el doble sentido que puede tener la palabra. Son muestras extraordinarias del talento poético y a la vez describen maravillas. Sucesos imposibles. Es de suponer que, salvo que se pensara en una extrema ingenuidad en los receptores, no pretendían ser considerados verdaderos, circulaban por otros lados. Más cercano en el tiempo, aunque no mucho, El Amadís de Gaula, pese a ser conocido como novela de caballería, no es una novela. Es uno de los libros que desencadena la locura de Don Quijote, que es locura porque se lo cree, porque piensa que se puede ser caballero andante y desfacer en tuertos con acciones desmesuradas, gloriosas. Y en otra cultura se escriben cuentos o historias que se recopilan en las 1001 noches. Tampoco aquí se intenta operar lo verdadero. Su intención se acerca al entretenimiento o la enseñanza moral, o la celebración de la perspicacia. Por el contrario, Heródoto, Tácito, Plutarco quieren dejar testimonio, relato de lo ocurrido, escribir la crónica de los tiempos, especialmente la de los hombres notables en la vida pública. Buscan documentarse, ofrecen referencias que permitan confirmar sus dichos. Son cronistas, o si se prefiere, son historiadores. También Suetonio y Julio César quieren testimoniar, relatar gobiernos y campañas militares. Aunque hoy está muy en claro que Julio César escribió sus comentarios para barbarizar a los bárbaros y para promover su posición política, el caso es que César intentó, con bastante éxito,
que sus lectores vieran como verdaderos lo que escriben. Lo de Cervantes es otra cosa. El Quijote es otra cosa. Publicado en los albores del siglo XVII, el Quijote es novela, novela fundacional. Es precisamente una sátira a las historias fantasiosas de la caballería. Lo imposible está en la mente de Don Quijote. El relato de su ambular enloquecido es verosímil. El Quijote es muchas cosas más. Se trata de una novela muy compleja, pero el arranque está ahí, en la crítica a la aceptación de lo fantasioso. En la crítica a la aceptación de lo fantasioso. Madame Bovary y Crimen y Castigo son textos nacidos casi al mismo tiempo, a mediados del siglo XIX, que se han convertido en lo que podríamos llamar novelas prototípicas. Las historias particulares no pretenden ser verdaderas, solo verosímiles. Para ellos se presenta con gran calidad literaria los climas sociales y la psicología de los personajes. Los novelistas hasta se encarnan los personajes que crean. Cuando a Flaubert le preguntan quién es Madame Bovary, Flaubert contesta: Madame Bovary soy yo. Y tiene razón. ¿Dónde podía estar la buena señora si no en el espíritu del narrador? Solo verosimilitud, pero verosimilitud muy elaborada, bien construida, profundamente sentida. Voy a comentar algunas cosas de Madame Bovary, dado que es uno de los textos que recomendé mirar. Acá recomendé mirar, no necesariamente leer. Bien, se trata de una novela cuya escritura le llevó casi 5 años a Flaubert. Quizás por eso es muy extensa, quizás demasiado extensa. Y en ella pasan relativamente pocas cosas. Está muy bien escrita, con suma precisión y calidad. Es significativo que este esmero por la perfección literaria no parece estar presente. Se la ha catalogado como novela naturalista, no solo por la presunta naturalidad de lo que sucede en ella, sino por la también presunta naturalidad de su escritura. Sin embargo, en la literatura nunca hay naturalidad, y en este caso menos aún. El párrafo de cierre está en la cúspide de un decir que conjuga toda la concepción y la crítica social. Unas pocas palabras que encierran, tras una supuesta descripción, una feroz ironía. Dice: desde la muerte de Bovary se han sucedido 3 médicos en Yonville, sin poder salir adelante. Hasta tal punto el señor Homais les hizo la vida imposible. Hoy tiene una clientela enorme. La autoridad le considera y la opinión pública le protege. Acaban de concederle la Cruz de Honor. También es notable que se hiciera tan popular. Se inicia su publicación en la prensa como folletín, es decir, por entregas sucesivas, y luego se imprime como libro. Fue cuestionado por razones morales, pero el final desafortunado de la protagonista pecadora impide que el juicio prospere. Madame Bovary, una burguesa campesina que no acepta una vida aburrida, ya definida o construida para ella, se convierte en un espejo, ansiado y temido por la burguesa del siglo XIX hasta hoy mismo. El folletín ocupaba en su momento el lugar de la telenovela, y Madame Bovary es tan potente que el cine la presenta en numerosas versiones, desde 1934 hasta no hace más de 5 años, bajo la mano de muy prestigiados realizadores. Pero yo quiero ir por otro camino, en lugar de la escritura y de la imagen como prescripciones. Para no ir demasiado atrás, me remito a la enciclopedia francesa.
diccionario razonado de la ciencia, las artes y los oficios. Así reza. Publicado durante 20 años a partir de 1751. Es decir, un siglo antes de Madame Bovary. Sin embargo, hay algo sustantivo donde va a brevar y donde también va a burlarse Flaubert. La enciclopedia pretende abarcar todo y es una de las obras más representativas de la Ilustración. D'Alembert, en su discurso preliminar, se jacta de haber incorporado una gran cantidad de ilustración. Las láminas de la enciclopedia, vamos a un segundo. Las láminas de la enciclopedia enseñaban cómo se fabricaban las cosas y a la vez disimulaban las sociedades, los andrajos y las angustias de los trabajadores. Las ilustraciones de la Ilustración no son totalmente ilustrativas. El punto clave es que en la enciclopedia y con sus posteriores epígonos se plantea qué es la escritura. El saber ilustrado es quien explica y capacita para la producción. Ahí se plantea qué es la escritura. Ese saber ilustrado quien capacita y explica la producción. Desprecio del saber artesanal. Cambio de época. Comienzo del proceso libresco de capacitación de la fuerza de trabajo. Eso ya está bastante marcado en Madame Bovary, pero tendrá su expresión más exacerbada en Flaubert, en su novela inconclusa Bouvard y Pécuchet. Se explican con detalle y regusto las indicaciones de los libros y con no menos regusto se describen sus fracasos. Puede verse un reflejo del Quijote. En lugar de los libros de caballería son ahora los textos de la Ilustración los que llevan a la distorsión y al fracaso. Los héroes son menos atractivos, pero otra vez las letras y las imágenes puestas en discusión. Vamos ahora a la arquitectura, al proyecto. Vamos a reconocer también su condición extraña, casi paradojal. El proyecto, más allá del monumento y el cobijo. La edificación anterior era también en general un monumento, un mero cobijo. En un caso, la construcción se preocupa por su reconocimiento y su simbolismo. En el otro es apenas resultado de la necesidad de protección. En el siglo IV a.C., un rey de Caria, que es una imprecisa porción del Asia Menor, reinó durante pocos años y hubiera pasado al olvido total. Superó la intrascendencia gracias a la fama de su tumba en Halicarnaso. Su nombre era Mausoleo y dio origen a la denominación de los monumentos funerarios recordables. De ahí en más, pero mausoleos. Su tumba se incorporó a la lista de las 7 maravillas del mundo, pero a comienzos del siglo XV fue totalmente destruida. Se dibujaron diversas reconstrucciones, poco confiables. La figura de la izquierda es una de ellas. A mí me parece más pomposa que excelente, pero de alguna manera el mausoleo quedó inscrito en el imaginario cultural. También desde remotos tiempos se construyeron grandes templos y tumbas piramidales. Desde la antigüedad hasta nuestros días, quienes están muy lejos de los favores de la fortuna tienen que conformarse con precarios cobijos que al menos los protegen algo y les determinan un límite espacial propio. El proyecto recorre y recrea la ciudad, el palacio, el templo, la fortificación, el mercado. Ahora atiende conjuntamente a la excelencia estética y al habitar social.
pero hace más. Reformula la estética y el habitar. No utiliza los modelos medievales, sino que recupera a su manera la antigüedad y pronto se abrirá a la inventiva propia. No confirma los modos en que se vivía, sino que propone, prescribe los modos en que se puede o se debe habitar. Más tarde, la modernidad, transitando las geografías y los tiempos, hará Palacio la sede de aquello que en cada caso lo represente. ¿Acaso represente la modernidad? Sean sus instituciones básicas. Así, por ejemplo, serán construcciones palaciegas, las estaciones terminales del ferrocarril, cuando en realidad son hechos operativos. Nada es ya ingenuo. Se manifestaba también el poderío del Imperio Británico. Como decía, todo puede ser palacio, todo aquello que signifique la misma modernidad, en términos de lo que se ve como progreso, según el momento. Hasta un edificio que básicamente alberga tanques de agua puede ser un estridente palacio revestido de mayólica. También es suntuosa y ampulosa la sede del servicio de correos, por suerte hoy reformulada en centro cultural. Digamos que un centro cultural al que la burguesía liberal no se atreve a llamar por su nombre, apelando a disimularlo con la sigla CCK. En fin, se trataba de los llamados servicios públicos, de la modernidad del siglo XIX y principios del siglo XX. Bien, hoy los palacios son las sedes de las corporaciones, sedes que se alzan y cada vez se alzan más. Las frecuentes imágenes de perfiles de ciudades a mí me recuerdan esas viejas fotografías de grupos más o menos extensos en las que se suele ver a quienes estiran el cuello para alzarse un poco más y sobresalir en la foto. Bueno, a mí me parece eso. Y lo que es peor es que también me parece que afamados arquitectos no tienen otra función que alcanzarles un banquito para que suban un poco más y así calarlos para que luzcan con pretendida elegancia. Los palacios contuvieron esa articulación de lo simbólico con la funcionalidad, reformulando ambos términos. También en las instituciones de la política y de la cultura, con lenguajes que en arquitectura podemos llamar moderno y posmoderno. Si hay algo que no tiene la posmodernidad o la modernidad actual, la modernidad consumada o consumida, eso que no tiene es pudor. Volvamos al tema, proyecto y novela. Tengo la esperanza de que lo que presenté hasta aquí ya manifiesta una equivalencia importante, pero hay muchos rasgos que complementan o fortalecen los parentescos, mejor dicho, el isomorfismo. La novela exige la institucionalización de su autor, también de una trama en donde se muevan los personajes y en general algún tipo de desenlace o final. Esto apoya o conduce la participación del lector. Es una suerte de maquinaria que en sus múltiples concreciones termina por codificar la propia experiencia personal. El proyecto requiere la institucionalización ya no del autor sino del proyectista. Establece una regulación compositiva y una configuración totalizadora. Configuración espacial que ordena los comportamientos sociales. También califica posiciones predispuestas para la mirada. Sugiere ceremoniales y gestualidades. Indica e impone la codificación de las conductas. La novela implica la impostación del escritor para que lo suyo sea novela. Es decir, que el escritor tome un puesto. Esto es muy similar a la postura como posición espacial que la perspectiva y el dibujo sistemático
imponen al arquitecto para que lo suyo sea proyecto. Como en un juego de espejos, la novela se organiza por lo general en capítulos y utiliza giros retóricos. Por su parte, el proyecto se organiza disponiendo los ámbitos en secuencias y jerarquía. También se desarrollan nuevas armonías ornamentales. Tanto el proyecto como la novela, en sus formatos canónicos, deben terminar, culminar. La novela tendrá desenlaces felices o desgraciados, mientras que el proyecto hará culminar sus edificios en coronamientos, mediante cornisas, mansardas o cúpulas, u otras combinaciones, también ellas bellas o espantosas. Por otro lado, y esto es obvio, proyecto y novela tienen diferencias importantes. Una de las diferencias estructurales más marcadas es, a mi juicio, su relación con los soportes que las posibilitan. Habíamos dicho que la novela se relacionaba con la imprenta y el proyecto con la perspectiva. Con estos soportes tienen relaciones distintas. No puede minimizarse o menoscabarse la relevancia de una circulación amplia del libro para que la novela pueda instaurarse. La novela será ficción verosímil, pero será además ficción compartida. Sin embargo, la imprenta quedará en la periferia de la visión y la mente del novelista. Será en la inmensa mayoría de los casos un instrumento ajeno al manejo del escritor. Por otro lado, durante bastante tiempo, los mismos talleres y tiendas que tienen que ver con los libros coexistieron los viejos copistas y los recientes impresores. Eran bastante conscientes que, como con toda nueva tecnología, algo se pierde. Y aquí lo que se pierde es el arte sublime de la caligrafía. Sublime en estos casos, no la caligrafía mercantil, la caligrafía medieval, árabe y china de los cuentos de. La perspectiva y de manera generalizada las sistemáticas del dibujo no solo son importantes, son imprescindibles, posibilitan la prefiguración reglada de la arquitectura, que en eso consiste el proyecto. Desde los primeros momentos de ejercicio de la perspectiva, se pensó en máquinas que aseguraran la producción de dibujos con exactitud. Es interesante que la aplicación de la perspectiva se haga utilizando la perspectiva y también que esas máquinas no se utilizaron. Aquí está una de las tablas de Durero, en donde se reemplazan las visuales con cordeles tensados con una pesita y toda una construcción complicada para hacer la perspectiva de una mandolina. Estas propuestas no solo se utilizaron, perdón, estas propuestas no se utilizaron. Eso no es cierto. No es que no solo se utilizaron, no se utilizaron. No solo por lo difícil que sería usarlas, es en este caso lo complicado que sería utilizar este instrumento para hacer una perspectiva, sino por una razón esencial, mucho más importante que la dificultad. Solo podrían servir para dibujar perspectivas de las cosas que están, pero serían inútiles para prefigurar, para dibujar lo que aún no está. Resulta que no solo son tautológicas al mostrar la lógica de la perspectiva, son tautológicas al mostrar la lógica de la perspectiva con dibujos en perspectiva, sino también contradictorias. No sirven para dibujar lo que no está, es decir, para inventar. Pero esas máquinas a su vez son puros inventos. Conjugar tautología con contradicción es mucho decir, pero así fue dicho.
Bien, la perspectiva irrumpe después de un periodo de tentativas y aproximaciones y tiene un éxito espectacular. Junto a las perspectivas se utilizan otros procedimientos sistemáticos, pero también aquí algo se pierde, algo parece olvidarse. No puedo extenderme aquí, pero Me llamo Rojo es una espectacular novela escrita por Orhan Pamuk, en la que el tema es tratado con una dimensión profunda. También una larga novela, casi 700 páginas, en la que se trata de muchas cosas, y entre ellas de manera especial la introducción del nuevo dibujo en la cultura del Imperio Turco en el siglo XVI. Son los ilustradores quienes se enfrentan a un problema técnico, religioso y ontológico. La novela es también una novela policial, pero es el marco de su desarrollo que confiere profundidad a la historia. Todo esto gracias a la escritura, nunca también lograda, de Pamuk. Transcribo al comienzo. Ahora estoy muerto. Soy un cadáver en el fondo de un pozo. Hace mucho que exhalé mi último suspiro y que mi corazón se detuvo, pero exceptuando el miserable de mi asesino, nadie sabe lo que me ha ocurrido. Este arranque, sin aviso previo, nos tira a todos los lectores en un pozo, precisamente en un pozo, en un lugar donde no se puede ver nada para introducir un texto que busca la validez esencial y a la vez imposible de capturar de manera unívoca a la imagen. La frase final también es inesperada. Ahora habla de la escritura, dice, porque no hay mentira de la que no sea capaz de recurrir con tal de que la historia sea hermosa y no la creamos. La perspectiva queda normalizada establecidos sus principios fundamentales en el Tratado de la Pintura de Alberti. Parece mentira que en este esquema tan simple, usted ha tentado decir tan elemental, está el planteo general y suficiente de una de las técnicas que dieron vuelta al mundo, además de dar la vuelta al mundo. No es fácil pensar en las operaciones de la práctica proyectual sin incluir procedimientos y técnicas de dibujo, cualquiera sea el soporte de su ejecución. Tampoco es fácil pensar en un proyectista que no sea también dibujante, porque la destreza en el uso del instrumento lo instruye y lo instituye como proyectista. Ahora doy ejemplos de arquitectura fantasiada. Se dibuja lo que todavía no hay. En el cuadro de Perugino se manifiestan claramente los planos de composición del espacio. Un primer plano de la escena religiosa, un segundo plano de ciudadanos, un tercer plano de las edificaciones y un plano de fondo de la naturaleza. En Piero de la Francesca, dudosa la asignación a Piero de la Francesca, pero en principio se cree que es de él. Se imagina una ciudad renacentista, una ciudad que todavía no existe, una ciudad absolutamente nueva. También en la escuela de Atenas de Rafael se imagina una arquitectura espectacular. El pintor ya había usado el encuadre del arco y una disposición parecida de personajes en una pintura religiosa. Creo que tenía razones para quedar satisfecho con sus planteos. Para terminar el periplo, nuestros dibujos míos, una sistemática que he llamado transperspectiva. En este método, el observador fijo se ha convertido en un paseante a lo largo de un camino recto. Aquí está la Bauhaus
Gropius, después no es posible hacer una perspectiva que la abarque, porque no está pensada de la lógica de la perspectiva. Estamos en una modernidad, el racionalismo que ha superado la idea de la perspectiva abarcadora. Y es necesaria una nuevas perspectiva para poder hacerlo. El Banco de Londres, el Provindo Testa o el hipotecario, también desde la distancia que se lo puede observar, no puede verse lo completo, hasta la perspectiva la habilita. Esto permite captar en totalidad obras que la perspectiva reconoce solo parcialmente. Paga un precio. Las rectas horizontales se convierten en hipérbolas. Pero así son las cosas. Al fin, la perspectiva convierte las circunferencias en elipses y nadie se queja. Y ahora, una fábula titulada Las largas esperas. Este dolor es insoportable. Soporta, hombre, soporta, le impuso el teniente, uno de los prisioneros con quienes compartía una celda cada día más cargada de malos olores y peores presagios. El sufriente había pensado alguna vez que todo dolor es soportable si se sabe que pasará, que cesará antes que reanude la muerte. También pensó que el infierno es infierno porque no contiene esa posibilidad. Pero ahora no podía pensar en nada. Y si alguien le impusiera esas especulaciones, lo maldeciría. Las sesiones diarias de tortura a las que él y 4 de sus camaradas se les prodigaban, sin privarse los carceleros de hacer más de una sesión en el día cuando les venía bien, los dejaban en el resquicio que hay entre la desesperación y el suicidio. Al principio, ya no recuerda cuándo fue, pero si lo apuraran diría que 2 o 3 meses atrás, las torturas parecían estar destinadas a obtener información. Preguntaban una y otra vez, interminables veces, pero los hombres de ese grupo no sabían nada que sus enemigos ya no conocieran. Después fue peor, cuando ya no había nada que buscar, ni siquiera moral a quebrar, entonces la tortura fue puro ensañamiento, puro gusto del dolor ajeno, pura complacencia en el poder de lastimar, sin objetivos ni límites. De pronto pasaron 3 días sin que lo sacaran de su celda. No sabían si pasaba algo, si simplemente se habían olvidado o hartado de ellos. El jefe del operativo de las violencias lo sacó de las dudas. Les dio a entender, o ellos pudieron adivinar a través de sus medias palabras, que el curso de la guerra estaba cambiando y que debían abandonar esa base. Tienen suerte, ahora lo fusilaremos, dijo con la crueldad que nunca lo abandonaba. No podemos dejar que se vayan contando cosas como putas quejosas, agregó como un modo más de humillación. Reunió a su grupo de tareas, unos 10 hombres, quienes los empujones llevaron a los prisioneros al patio y los hizo fusilar contra la pared. Poco tiempo después, terminaron las batallas, se hicieron con pocas ganas algunas averiguaciones acerca de abusos y se sancionó simplemente con bajas deshonrosas a los pocos culpables que la escueta investigación determinó. Uno de los soldados de aquel bastión volvió a su pueblo donde vivía la que fuera mujer de ese sargento que en medio del dolor había pensado en el infierno. Lucía, ese era su nombre, era una campesina de pocos estudios y de muchas luces. Lucía sabía que el soldado sabía. Se entregó a él con una pasión fría, sin más objetivo que conseguir todos los detalles y todos los nombres. El soldado tenía una pasión indeclinable que fue contando todo. Para desilusión del soldado, Lucía se fue del pueblo sin ninguna señal ni explicación previa. Con determinación y eficacia precisas, fue exterminando uno a uno
a todos los torturadores. A cada uno le hizo saber por qué lo ejecutaría. Sin expresión ni emoción, vio los gestos de sorpresa y espanto en los rostros de aquellos que orientaban su camino de exterminio. Cumplida su venganza, Lucía, con pocos estudios, ahora es solo oscuridad. Corolario de esta fábula. El relato se puede suponer y quizás justificar que el infierno solo lo merecen quienes imponen a otros un infierno que solo es temporal simplemente porque no son capaces de más. El proceder de Lucía restituye justicia en un ámbito donde el sistema judicial y el cálculo político la niegan, pero esa justicia por mano propia la anoma. La maldad de ciertos hombres es tremenda. Y aunque nada los disculpe, esas bajezas solo pueden manifestarse en un escenario que otros hombres han predispuesto con palabras y gestos más atildados y más perversos. Bueno, con esto doy por finalizada mi exposición de esta segunda reunión del taller. Nada más por ahora y esperemos el próximo sábado.